hermanos? 8:35 al 38. Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ocupen su asiento. La fe que salva y el bautismo. ¿Qué tiene que ver estas dos cosas que vamos a tratar de desarrollar en esta tarde? Este tema. ¿Qué tiene que ver la fe que salva y el bautismo a la vez? Bueno, pues hoy vamos a tratar de entender y de, hermanos, de reflexionar a la palabra de Dios, y vamos a ver qué es lo que realmente Dios quiere que conozcamos. Amén. Ponga mucha atención. La importancia que tiene el bautismo es la continuación, escuche bien, de haber creído. Repito, la importancia del bautismo es la continuación de haber creído. Si la persona no tiene esa fe que salva y no llega a creer, esa persona, dudo que esta persona se bautice. Amén. Al menos que esta persona lo haga porque la obligaron, o porque se va a casar, o porque tiene miedo de irse al infierno, o porque, hermanos, algunos he escuchado que dicen: si viene Cristo y no estoy bautizado, no me voy a ir al cielo. Entonces, este bautismo puede ser meramente por miedo. Amén. Entonces, hermanos, tengo que tener esta fe que salva, que hace unos días lo vimos, ¿verdad? Ese tema, la fe que salva, para que yo pueda proceder al bautismo. ¿Por qué creen que, hermanos, comencé con este versículo? Toda persona que quiere bautizarse o decide bautizarse debe de haber creído. Marcos 16:16. Amén. Si tú no has creído o no tienes esa fe que salva, tú no te vas a bautizar. Aunque te lo digan 1000 veces, aunque te lo repitan, aunque la Biblia, el mismo Espíritu, no vas a hacerlo. Tienes que creer forzosamente para que puedas llevar a cabo el bautismo. Amén. Por eso, hermanos, es importante saber qué es esa fe que salva. La fe que salva, ya dijimos en el estudio pasado, que es un don de Dios. O sea que Dios regala esa fe para que yo pueda creer en Él y proceda a identificarme con el bautismo de que ya soy discípulo del Maestro llamado Jesús. No sé si me hago entender. Es que esa fue, hermanos, la respuesta de Felipe al eunuco. Vamos a poner un poco de atención. Amén. Esa fue la respuesta. A ver. Dice el versículo 35. ¿Quién fue el que abrió su boca para predicarle al eunuco? Felipe. ¿Felipe quién era? No, era un evangelista. ¿Amén? Bueno, este evangelista dice que desde donde él comenzó para que esta persona pudiera
creer y al fin bautizarse. ¿Qué habló? ¿Le habló de su iglesia? ¿Le habló de la religión judía? ¿Le habló de alguna religión más? ¿Le habló de su iglesia? ¿Le habló del pastor? ¿Le habló de qué bonito se hace una iglesia? ¿Le habló de la doctrina? No, no. Dice la Biblia que entonces Felipe, el evangelista, abrió su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, desde Isaías, le anunció qué cosa Felipe para que creyera el eunuco y se bautizara. ¿El evangelio de quién? ¿Del pastor Max? ¿De la luz del mundo? ¿Del buen pastor? ¿De los mormones? ¿Del catolicismo? ¿De los adventistas? ¿De los bautistas? ¿Qué evangelio le habló Felipe al eunuco para que se bautizara? ¿De qué? Del evangelio de Jesús. 36. ¿Y qué pasó? Cuando iban por el camino, dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. ¿Qué pasó, hermana? Dijo el eunuco, ¿a qué? Y entonces, ¿por qué hoy en día los pastores o algunas iglesias o doctrinas han cambiado tanto esto que, no, espérate un año, 5 años, espérate porque todavía no estás preparado? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde? Una persona que no ha creído no se va a bautizar si usted no le, aunque usted le diga y la doctrine. ¿No? Y si lo hace es porque usted la está obligando a hacer. Pero una persona que cree en Cristo, esa fe que salva, que Dios ya se la regaló, ¿qué hace, hermano? Y les voy a dar un poco de mi testimonio así de rápido. Yo acepté a Cristo, creí en Cristo en un mes de septiembre y en noviembre ya era bautizado. Yo ni 2 meses estaba. Y acá sigo hasta el día de hoy. Amén. Dice, al momento de que Felipe le habló del evangelio, por eso yo les he dicho, ¿de qué vamos a hablar cuando prediquemos a la gente? Ah, no, qué bonito canta el hermano Max, qué bonito canta la hermana Mariana, el coro, venga, mira, se siente la presencia de Dios, no, y ahí sanan los enfermos y los ungimos, y etc. Estamos hablando de lo que sucede en nuestra organización, mas nunca estamos hablando del evangelio de Jesús. ¿Y de qué habló Felipe, hermano Daniel? Le habló del profeta Isaías. ¿Y qué más? Como cordero fui llevado al matadero. Ah, ¿y qué más? ¿Del evangelio de quién? El evangelio de Jesús. ¿Y cuál es el evangelio de Jesús? A ver, las buenas noticias. Ya lo dije, el evangelio es esto: muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Tienes que hablarle a las personas de que vino alguien del cielo, murió por ti en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero ¿qué creen? Al tercer día resucitó. Ese es el evangelio de Jesús. Eso fue lo que Felipe le anunció a el eunuco. ¿Y qué pasó con él? Él se compungió de corazón, como dice Hechos 2:38. ¿Y qué sucedió con él? Dice, dijo, ahí hay agua. No dijo. El Felipe dijo, no, espérate. Ay, apenas acabo de predicar y te quieres bautizar. Hombre, cálmate. ¿Así le dijo? Es que, hermanos, en aquellas épocas era de que creías y te bautizabas. Eso te identificaba como discípulo de Cristo. Al momento de que tú creías, inmediatamente ibas al agua. Hechos 2:38 lo dice claramente, que se compungieron, o sea, creyeron en su corazón, se sintieron mal, se arrepintieron. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos se bautizaron en Hechos 2:38 en adelante? Más de 3,000 almas. No que dicen, no, pues hay que doctrinarlos, Pedro. Vamos a llevarlos a las clases de los estudios y pues a ver, en un medio año, 3 años que lleven unos cursitos, pues ya se podrán bautizar. Espérense, hombre, ya les hablé de la, pero cálmense, en un mes los bautizamos y además son muchos, son 3,000. ¿Cómo los vamos a bautizar? Son un montón.
¿Eso dijo Pedro? ¿Eso dijeron los discípulos? No. Inmediatamente dice que los bautizaron. Porque habían creído ¿en quién? Hermanos, es que nosotros hacemos del evangelio tan difícil. Pero aquí la Biblia nos habla de creer. ¿Por qué creen que les he estado hablando? Ya llevamos, creo que con esto, 4 estudios de creer, creer, creer. El poder de creer en Jesús, la creencia en Él y su amor. ¿Qué más? Conforme a tu fe, la fe que salva, y ahora la fe que salva y el bautismo. Amén. Entonces, hermanos, el ministerio de Jesús fue esto de Juan Bautista: arrepentimiento y creer en el Evangelio. Para los que ya conocían a Dios era arrepentirse primero, y a los gentiles era creer. Amén. Pero siempre se usaban palabras, 2 palabras importantes y esenciales, y Jesús lo enfatizó a través del Evangelio, que por el oír iban a creer en quién. Por el oír el Evangelio iban a creer en Cristo. Y eso lo dice Romanos 19, 17, que si tú, dice que pero por el oír viene la fe. ¿Cómo va a surgir la fe si tú no has escuchado el Evangelio? Ahora, si tú les planteas de tu organización, de tus enseñanzas, de tu iglesia, eso es lo que van a aprender. ¿Por qué creen que hay mucha gente ahorita aferrada a sus iglesias y no se salen de ahí? Y sáquenlos, no van a salir. Están encerradas, aferradas en sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque, hermanos, de eso les enseñaron. Jamás les enseñaron del Evangelio de Cristo. Es que el Evangelio de Cristo es libertad, no es atadura. Amén. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué dice? Aquí hay agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide? A ver, ¿qué impide? ¿Qué impide, hermano Daniel? Hermano Luis. ¿Qué impide? ¿Qué impide, hermana María? ¿Qué impide cuando tú has creído en Cristo? ¿Qué impide? ¿Qué impide para que tú sigas a Cristo? ¿Qué impide? Nada. Solamente tu religión sí te lo puede impedir. Es que allá no se bautizan así, es que allá el otro, no. Es que no debes de hacerle caso a tu religión, a las religiones que hay. Debes de hacerle caso a la Biblia. Jesús dijo, 5:39 de San Juan: escudriñen la Biblia, las Escrituras, porque os parece que en ellas, aquí en las Escrituras, tienen la vida eterna y dan testimonio de mí. Le dijo Jesús a esos que eran maestros de la ley y ni siquiera la sabían. Amén. Bueno, entonces vamos a ver el versículo 37. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe, hermano? No dijo, si te bautizas, te vas a salvar. Como hoy en día muchos dicen, no, es que el bautismo salva. Si tú no te bautizas, tú te vas a ir al infierno. Momento. El que estaba en la cruz no se fue al infierno. Cuando el que estaba, los 2 ladrones que estaban con Cristo, le dijo: Señor, cuando vengas a tu reino, acuérdate de mí, porque él reconoció que era pecador. Y Jesús le dijo, se arrepintió, y le dijo: bueno, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: espérate, no, es que tienes que bajar a bautizar para que te salves, no. Era una circunstancia difícil porque ya estaban para morir. Pero aquí es lo mismo. Aquí siempre la Biblia nos ha enfatizado creer y creer. ¿Cuántos de aquí creen? ¿Cuántos de aquí creen en Jesucristo? ¿No creen en Jesucristo? Sí creen, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué impide? Felipe le dijo: si crees de todo, si crees de todo corazón, bien puedes. Bien puedes. Amén. Y respondiendo el eunuco dijo: creo. O sea, la fe que salva, el don que Dios nos da de creer en Él, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Cristo sea la gloria. ¿Y qué pasó? No, pues está bien, espérate, pues. Regreso en 5 meses y te bautizo. ¿Verdad que no? ¿Qué le dijo? Y mandó parar al carro. ¿Y qué descendieron los 2? Bajaron del carro. O sea, no me refiero a un auto, no se vaya a equivocar que era un auto, un convertible, un Lamborghini. No existían esos carros. Era una carreta con caballos, ¿no?
Bueno, dice que mandó parar el carro y bajaron, descendieron, ese es descender. ¿Ambos a dónde? Al agua, no al agua. No sé si era al río, era un charco. Es que muchos ahorita no, es que tiene que ser una pileta, es que no tiene que ser en un río. Ay, hermano. Es que tiene que ser en el río Jordán donde Jesús se bautizó. Aquí dice agua, no dice río. Mientras sea agua. ¿Amén? Bueno, y les enfatizo eso para que sepan. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua los dos. ¿Y qué pasó? Felipe y el eunuco, y el Felipe, ¿qué hizo? Le bautizó. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, es importante cuando la fe que salva está en nosotros y ya hemos creído, porque eso es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. La gracia de Dios, la salvación es gratis. ¿Amén? Cristo no la regala cuando nosotros empezamos a creer, cuando volvemos a vivir, porque estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, volvemos a vivir, ¿qué pasa? Creemos en Cristo y inmediatamente procedemos a bautizarnos. Amén. Entonces, hermanos, como les decía yo, se tiene que creer para ser salvo y luego uno confiesa lo que uno ha creído. Pero muchos dicen que no, tengo que bautizarme. No, la Biblia dice que tienes que creer para hacerlo. Por eso Jesús hace la encomienda para evangelizar al mundo, no nada más a uno. Jesús dijo en Mateo 28 en adelante, vayan, id pues, vayan, no dice si puedes o no puedes, vayan, amén, vayan, id pues a predicar o predicar el evangelio, ¿sí o no? A toda persona, a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Vayan pues. Entonces, el evangelio no nada más es para unos, no nada más era para los judíos, era para todo el mundo. Pero vayan, dice el Señor. Amén. Porque ahí está la importancia de creer. Sin la prédica, escuchen bien, hermanos, sin la prédica del evangelio, no podrá uno confesar, ni creer, hermanos, ni confesar nuestros pecados. A ver, usted, si nadie le habla de Dios, ¿usted cree que va a creer en Cristo? Alguien me puede decir, no, pues si Dios da el don y Él es el que me va a hacer creer. Claro, Dios es el que da ese regalo para que tú creas, pero hay alguien que viene, que trae la semilla, y parece coincidencia, en ese momento tú estás sintiendo algo, como que dices, es hora de buscar a Dios, como que algo te está diciendo, es hora de buscar a Dios, y en eso llega un hermano, un predicador, un evangelista, y te dice, vengo a predicarte el evangelio de Cristo. En ese momento dices, eso era lo que necesitaba yo. A ver, hábleme de Cristo. Y usted empieza a escuchar y empieza a creer. Aleluya. Pero es la palabra, es la semilla el que hace que germine, hermanos, todo esto. Tienes que escuchar el evangelio, ¿ven? La palabra, para que tú puedas, hermanos, reconocer y poder confesar tus pecados. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Porque hay gente que dice, no, yo soy bien bueno, soy un pan de Dios, yo no necesito de Dios. Yo estoy un paso al cielo. Por portarse bien, por ser buenos, creen que se van a ir al cielo. El único camino para el cielo se llama Jesucristo. Amén. Por eso es importante creer y proceder al bautismo. Amén. Bueno, porque les vuelvo a repetir, muchos se han bautizado, pero porque les han dicho. Por ejemplo, en las religiones que hay, porque hay muchas religiones, ¿amén? Cada quien tiene su doctrina. Bueno, hay religiones que dicen, dos jóvenes se quieren casar, ¿qué le dice a usted? No, tienes que hacer tu primera comunión.
¿Sí o no? Y aparte de eso, tu confirmación. Y de ahí, para que te cases. ¿Y por qué lo hacen los jóvenes? Pues porque se quieren casar y lo tienen que hacer. Ahora, vamos a hablar de una iglesia evangélica. Les dicen, a ver, varón, los dos jóvenes, ¿no? Solteros, se quieren casar, pero no se han bautizado. Pero están en la iglesia, pero están ahí porque les gusta estar, porque su papá está ahí, su mamá, pero no se han convertido, no han creído. Porque en el mundo hacen cosas que no deben. Pero se quieren casar en la religión evangélica. ¿Y qué les dicen? Ah, no, el requisito para que tú te cases es que tienes que bautizar. ¿Y qué hace el joven y la joven? Se bautizan. ¿Creyeron? No. ¿Si vale ese bautismo? La verdad no, hermano. Porque lo hicieron por compromiso. Y ese bautismo no lo salvó. Se bautizaron por el casamiento. Lo que salva es Cristo, en creer en Él, no en el agua. Porque así si fuera, pues ya no me meto al agua. Entonces, hermanos, lo hace. Ahora, es que a mí me han contado muchas cosas. Había una joven que me decía, es que yo me voy a bautizar porque tengo miedo de irme al infierno. O sea que se iba a bautizar por miedo, no porque creía en Cristo. Vean nada más lo que causan las doctrinas de las religiones. Y casi obligan a la persona a hacer cosas que no debe. Cuando el evangelio es, yo creo y yo hago. ¿Sabe qué significa el bautismo? Te identificas con Cristo, eres un seguidor de Él, un discípulo de Él cuando tú te bautizas. Amén. ¿Por qué creen que Jesús cuando llegó y le dijo a Juan Bautista, a ver, no quiero bautizar, no, vamos a hacer esto para cumplir toda justicia? Y luego muchos de los que se bautizaban se identificaban que eran seguidores de Jesús o de Juan Bautista. Eso es lo que representa el bautismo, hermano. Amén. Pero lo importante es creer. Que Dios nos da esa fe que salva, el derecho, el poder de creer, el de poder creer y posteriormente o inmediatamente al agua porque he creído en Jesucristo. Amén. Porque lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y siendo creyente y salvo y bautizado, ¿qué pasa? Cuando tú crees y te bautizas, eres salvo. ¿Cuáles son las promesas, hermanos? ¿Cuáles son las promesas que Dios da? ¡Ah, santo Dios! Las promesas son, hermanos, que somos sus discípulos, somos sus hijos, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Muchos dicen, no, todos somos hijos de Dios. No. Somos creación de Dios, pero hijos de Dios son nada más los que han creído en Jesucristo. Esos son los hijos de Dios. Los demás son criaturas nada más, porque Dios los creó a todos. Bueno, nos formó a Adán y Eva y después se multiplicaron. Pero somos criaturas de Dios. Pero los verdaderos hijos de Dios son los que han creído ¿en quién? En Cristo y su evangelio. Amén. Entonces, ya bautizado está la simbología y lo que representa el bautismo. Romanos 6, 3, 4. Bueno, hay muchos textos, hermano. Amén. Que podamos estudiar. Pero lo importante es que usted debe de creer. Y una vez creyendo, usted se bautiza. Amén. No tiene que esperar. Si usted ha creído. Pero si usted no ha creído, pues yo le invito a que crea en esta noche. Que crea en Cristo. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros creemos, nos bautizamos, ¿qué pasa? Damos frutos dignos. Amén. Damos frutos. Amén. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, contra tales cosas no hay ley. Empezamos a dar frutos del Espíritu. Aleluya. Solito venimos a la congregación. Nadie nos invita, queremos escuchar la palabra de Dios, en la casa nos la pasamos orando, leyendo la Biblia, escuchando alabanzas, ya no decimos groserías, se nos quita todas las cosas que éramos, se nos va todo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, ahora son hechas nuevas, desde que él creyó en Cristo y se bautizó, ahora él es una nueva criatura y anda por todos lados, predicando la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón
Abra la boca, a Cristo sea la gloria. Así que hermanos, la fe que salva y el bautismo tienen que ir juntos, amén. La Biblia siempre habla de creer y bautizarse, nunca habla de bautizarse y después creer, amén. Siempre es creer y bautizarme, amén. Así que hermanos, que esta pequeña reflexión de la palabra de Dios sea para su honra y su gloria y que usted sea edificado.